Papá, en el colegio me llaman feo. Hijo, no les hagas caso y métete en tu jaula. Este es el caso del Fiat Multipla. ¿De verdad os parece tan feo? Porque a mí me gusta. Voy a tratar de convenceros y vamos a concluir que, feo o no, fue un coche innovador y muy interesante. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Pocos coches han tenido el honor de ser expuestos en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el famoso MoMA. Y el Multipla, feo o no, ha sido uno de ellos. También apareció en una película de ciencia ficción que tuvo, que yo sepa, un éxito bastante relativo, que se llamaba Children of Men. Y luego, en el año 1999, consiguió el título al automóvil más feo del año. Pero bueno, es que ese título se lo dio un programa que en su momento tuvo mucha popularidad en televisión, que era Top Gear. Un programa que, bueno, a mí me gustaba, pero que no eran de fiar, porque es que en ese programa todo lo que no fuera inglés era malo. Y como sabéis, hoy día en el mundo del motor, inglés hay poca cosa. Por supuesto que hablamos de la primera versión del Fiat Multipla, el genuino, el auténtico, el original, porque en 2004 se hizo un restyling, que queda muy bien, una segunda generación, que perdía ese característico escalón que había entre el parabrisas y los dos pares de luces. Y bueno, pues era una estética que se asimilaba a otros modelos de Fiat contemporáneos, tanto por delante como por detrás. Bueno, la segunda versión se suponía que tenía que gustar a todo el mundo, y realmente no gustó a nadie, pero sí que consiguió evitar lo que pasaba con el primero, que había gente que le gustaba mucho y había gente que lo aborrecía. El primero no le gustaba a nadie, pero no lo aborrecía a nadie, perdón, el segundo. Mi madre decía que para gustos se hicieron los colores, y yo digo que para gustos pues también se hicieron los coches, porque a mí, a ver, el Fiat Multipla me gusta porque me parece un coche original, me parece un coche diferente, me parece un coche innovador y además muy, muy práctico. Pero ya sabéis lo que decimos siempre en Garaje Hermético. Comencemos por el principio. Una buena idea. Buena, sí, pero nueva, no. Porque hemos dicho antes, el primer Multipla, vamos a ver, el primer Fiat Multipla, era de 1956 y se basaba en la plataforma del del Fiat 600, que aquí se construyó como Seat. Es que no lo puedo evitar. Bueno, este Fiat Multipla conseguía el milagro de meter a 6 pasajeros en solo 3,5 metros de largo. Un poquito apretaditos, porque a diferencia del moderno, este coche no tenía 2 filas de 3 asientos, sino 3 filas de 2 asientos. Fiat es una marca que siempre se ha destacado por ofrecer modelos de reducido tamaño y amplia habitabilidad. Yo creo que, como ya sabéis, en Italia los cascos urbanos son muy antiguos, muy pequeñitos, y tener un coche pequeño supone una ventaja importante. Así que en 1998 quiso revolucionar el segmento con un modelo que fuese único, espacioso y funcional. Y así nace el proyecto 186. Así que sobre la plataforma de los Fiat Bravo y Brava, que era la misma, uno era con 2 volúmenes y otro con 3, pues dispusieron un diseño de un monovolumen que era corto, era ancho, era amplio, porque tenía 6 plazas dispuestas en 2 filas de 3 asientos. Un formato que, por cierto, luego copió Honda con el Honda FR-V. La idea era la misma que en 1956, meter en poco espacio a 6 personas y su equipaje. Lo que sucede es que en 1956 el coche era de 3,5 metros, cabían 6 personas apretaditas y sin equipaje, y con el Multipla se conseguía meter 6 personas cómodamente sentadas y una buena cantidad de equipaje. ¿Quién fue el culpable? En muchas reuniones en mi empresa, cuando hay un problema, siempre hago la misma broma, que luego no es tan broma. Cuando hay un problema, lo importante es buscar un culpable por si luego no hay solución. Bueno, pues en este caso el culpable, entre comillas, del diseño del Multipla fue el diseñador Roberto Giolito. Y el caro amigo Roberto partió de unas medidas muy poco habituales, porque querían hacer un coche de 6 plazas, pero a diferencia de lo que hacía la competencia, que cuando quería un monovolumen más amplio, por lo que hacía era alargarlo, lo que hizo Roberto fue mantener esa longitud de solo 4 metros, que es muy poco,
y aumentar ligeramente la anchura. Este coche medía 1,70 de alto, que tampoco es tanto, y sobre todo 1,87 metros de ancho. Pero es que la brillantez del Multipla no acaba solo en tener 6 plazas bastante cómodas, sino en tener una buena capacidad del maletero, que con las 6 plazas era de 430 litros, además de unas medidas iba a decir muy redondas, todo lo contrario, muy cuadradas, muy aprovechables. Pero es que además, simplemente plegando los asientos, podíamos llegar a los 1.300 litros de capacidad. Un diseño único. Para el Fiat Multipla se eligieron unos rasgos muy comprometidos y muy innovadores, y era que en la base del parabrisas había como 2 niveles y iban 2 pares de faros, uno en la parte de abajo, en lo que sería el capó, y otro en la parte de arriba. Bueno, esto era algo que hasta entonces nadie había hecho. Tampoco el diseño de la parte trasera era lo que se dice normal, porque es que tenía una forma, hasta cierto punto, con unas formas ovaladas, irregulares, un poco dalinianas, como si se hubiera derretido incluso los grupos ópticos. Pero esto, además de conseguir un mayor aprovechamiento del espacio y una mejor visibilidad precisamente de los grupos ópticos, también ayudaban esos pliegues a conseguir más rigidez estructural. Bueno, y como os digo, los intermitentes traseros eran también muy particulares en el Fiat Multipla. Ese escalón en el frontal era lo que causaba el rechazo de muchos, pero para mí era una idea brillante. Y os digo por qué. Porque ese morro, ese capó más bajito, se extendía por los laterales. Esa línea de cintura, es decir, la línea que separa la parte metálica de las puertas de los cristales, que se llama línea de cintura, era especialmente baja en el Fiat Multipla. Eso desde fuera tenía un efecto de hacer el coche como muy luminoso. Pero desde dentro también tenía una ventaja, no solo en cuanto a visibilidad, sino que era un coche que era muy espacioso, pero te daba bastante sensación de espacio precisamente por esa luminosidad interior. 6 pasajeros cómodamente instalados. Como os digo, esta proporción que tiene el Multipla, gracias entre otras cosas a ese morro, entre la superficie acristalada y la superficie de chapa en los laterales, conseguía ese efecto exterior-interior de ser un coche con mucha luminosidad. Lo verdaderamente novedoso era la configuración interior con 2 filas de 3 asientos. Además, había un anuncio donde nada menos que Michael Schumacher, el coche casi no se veía, pero Michael Schumacher explicaba a su pareja en la ficción, en este spot publicitario, cómo iban dispuestos los asientos del Multipla. Además lo explicaba en un restaurante con las sillas del restaurante. Me hace gracia porque McLaren F1 ya contamos que para hacer esas 3 plazas también hicieron experimentos con la silla del despacho. Bueno, había una plaza adicional, que era la que había entre el conductor y el acompañante en la fila delantera. Yo he ido en esa fila, en ese asiento, es bastante amplio, y además tenía la ventaja de que cuando no lo usabas podías plegar el asiento y tenías un amplísimo apoyabrazos. Y claro, en el puesto de conducción todo se concentraba un poquito más, porque normalmente en los coches, pues digamos que la mitad de lo que llamamos el salpicadero, pues está destinada u orientada al conductor. En el caso del Fiat Multipla era más pequeñito, porque era nada más que un tercio, pero bueno, en ese tercio cabía todo, cabía la instrumentación, la radio, los airadores y la palanca de cambios que iba sobre el salpicadero. Bueno, incluso había sitio para un reposavasos y una pequeña guantera. Mecánica, nada nuevo. La innovación del Multipla se centraba en el diseño y en el interior, porque desde el punto de vista mecánico todo era herencia del Fiat Bravo y Brava. Bueno, era una herencia, pero una buena herencia, porque el bastidor era muy bueno, el de Fiat Bravo y Brava. Pero es que además, en el caso del Multipla, que por su mayor anchura tiene unas vías un poco mayores, pues le sentaba muy bien. Y en cuanto a motores, desde el primer momento ofreció 2 motores, lo habitual, gasolina y diésel. El gasolina era un 1.6 atmosférico de 103 caballos y el diésel, que era por supuesto turbodiésel, tenía 105 caballos, que fue creciendo hasta 110 en 2001 y 116 en 2002. Segunda generación, se acabó la magia. El primer Multipla tuvo muchos defensores, pero sobre todo tuvo no muchos detractores, pero muy ruidosos, porque hubo algunos consumidores, pero sobre todo medios de comunicación, que dijeron, bueno, como el caso de Top Gear, qué feo. Bueno, pues yo creo, honestamente, pues que no tenían razón. Pero bueno, el caso es que Fiat pues corrigió en esa segunda generación, que conservaba las ventajas de practicidad del primero, pero su estética, a mi modo de ver, era bastante anodina y sobre todo bastante banal, y había perdido
completamente toda su personalidad. Es cierto que los detractores se calmaron, pero los defensores pues nos decepcionamos un poquito. En 2010, 12 años después de su nacimiento, el Multipla se dejó de fabricar. Bueno, se dejó de fabricar en Europa, porque en China se siguió fabricando 5 años más. Y es que al final va a resultar que los chinos saben de coches más que nosotros. ¡Qué bien iba! Recuerdo perfectamente el día que trajeron a la redacción de la revista, donde yo era, por cierto, en ese momento, director técnico y jefe de pruebas, el primer Fiat Multipla en una versión turbodiesel de 105 caballos. Os digo una cosa, en el parking de la empresa había coches mucho más molones, más exclusivos, pero el corrillo se le hizo alrededor del Fiat Multipla. Eso sí, había quien le gustaba, pero sobre todo, como os decía antes, no eran mayoría ni mucho menos, pero sí los detractores defendían lo feo que era el coche con mucha más vehemencia que los demás. Yo estaba deseando probarlo y esa misma tarde me llevé el coche y os confieso que me gustó mucho. Porque en ciudad la mayor anchura tampoco era un problema, pero sí la reducida cota de longitud me permitía aparcar, por ejemplo, donde se iba un Golf, cosa que con otros monovolúmenes no podías hacer. Luego en carreteras, en vías más rápidas, era cómodo, era silencioso, con 6 personas, las 6 personas iban cómodamente sentadas. Lo que más me sorprendió fue en carretera virada, porque es que en un coche muy corto y ancho era muy manejable, muy estable, casi no se inclinaba. Bueno, es que era una gozada. Es que os diría que tenía un comportamiento casi deportivo. Yo la pega que le puse y le pondría a ese coche ahora en ese tipo de carreteras es que le faltaban fácilmente 50 caballos. La ignorancia es atrevida. He leído muchas tonterías sobre, bueno, he leído y he oído sobre el Fiat Multipla. He aguantado muchos chascarrillos. Bueno, ha habido hasta memes del coche. No me voy a meter con la gente que opine que el Multipla es feo, porque oye, pues para gustos se hicieron los colores. Pero sí con lo que dicen que es un mal coche o que es un coche absurdo. Fue un coche práctico y robusto. Bueno, no fue. Puedo decir que es, porque es que en Italia, sobre todo en Roma, todavía sigues encontrando frecuentemente taxis que sean Fiat Multipla. Y es que, francamente, os digo una cosa, pocos coches hay tan inteligentes por planteamiento como el Fiat Multipla. Y para los que dicen que el Multipla es un coche feo, yo les voy a proponer un ejercicio. Salir a la calle y fijarse en los monovolúmenes que ofrezcan 6 plazas. Bueno, pueden ser 7, porque suelen ser 2, 3, 2. Y a ver qué te encuentras. Y te lo digo yo, te vas a encontrar coches, bueno, para empezar, coches que no te va a costar distinguir la marca. Coches de una estética, bueno, pues un poquito banal, un poquito aburrida, un poco sosotes en general. Y te digo una cosa, el Multipla gustará o no gustará, pero hay una cosa en la que todos, a los que os parece feo, os parece bonito, estaréis conmigo. Tiene una estética única y para mí eso vale mucho. Os voy a sorprender porque todos estaréis pensando que, claro, el coche del día de hoy tiene que ser el Fiat Multipla. Pues no, va a ser el Fiat Multipla. ¿Y eso qué es? Bueno, pues esto es una locura que se les ocurrió a unos franceses que quisieron hacer un Fiat Multipla para competir de tú a tú, nada menos que con un Bugatti Veyron. Y entonces hicieron un experimento, compraron un Fiat Multipla, creo que por 200 euros, y se pusieron, creo que aquí hay un poquito... Dice Rodrigo que no tiene pinta de que sepa mucho de coches. Bueno, pero la idea era meterle un motoraco que diera 1000 caballos y bueno, pues hicieron un coche que por lo menos estéticamente es muy llamativo. Bueno, si lo acaban, se lo pediré para meterlo en nuestro garaje hermético. En el consultorio, Omar me hace una pregunta que me parece muy interesante, que es si un Fiat Multipla, por supuesto de los primeros, es un buen coche como inversión. Bueno, a ver... Yo te diré una cosa, si buscas un clásico como una inversión, para tener un coche que se revalúe en el futuro, pues no sabría qué decirte, porque es un coche que no hay muchos, la verdad, de la primera generación, y yo creo que se va a revalorizar, pero no sabría qué decirte ahora. Si lo que buscas es tener un coche clásico, original, distinto, práctico y utilizable en el día a día, me parece una magnífica elección. Esteban me pregunta mi opinión acerca de lo que él llama el imitador y si tuve oportunidad de probarlo. Pues sí, tuve oportunidad de probar el Honda FR-V,
tuve oportunidad de probarlo y me parece un coche fantástico. Además, era un coche que sobre el Multipla tenía una ventaja. Había un motor de gasolina de 2,2 litros, 140 caballos que iba francamente bien, y como en el Multipla, como os decía, como era un coche especialmente ancho, con unas buenas vías, cortito, pues era un coche en carreteras viradas que te sorprendía por la agilidad que tenía y lo divertido que era de conducir. Sí te digo una cosa, el Honda, que no me parece un coche feo, pero sí le falta algo que le sobra a raudales al Multipla de la primera generación, que es personalidad. Insisto, no es que me parezca feo, pero bueno, esto para algunos incluso puede ser una ventaja. Y ya está, ya hemos llegado al final de este vídeo, que había que hacerlo, había que reivindicar al Fiat Multipla. Espero que os haya gustado. No espero que estéis de acuerdo todos, porque yo reconozco que el Fiat Multipla es un coche para paladares curtidos. O para gente con problemas de vista. Bueno, no, es como el chocolate del 85%, que muy chocolatero hay que ser para que te guste. Hay gente que dice, me gusta mucho el chocolate, le das un chocolate de 85-90 y ponen cara rara. No, bueno, pues eso es el Multipla. Es estética al 80, 85 o 90%. Bueno, para eso están los comentarios, para que nos contéis qué os ha parecido. Ya sabéis, dadnos like si me gusta, suscribiros si no estáis suscritos, y las 4 cosas que os digo siempre. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok, tenemos una web que va como un tiro. Si queréis vídeos de motos, los podéis ver en Moto1 Pro, y los lunes hacemos un podcast, solo formato podcast de actualidad, donde si ha habido Fórmula 1, pues os hago algunas reflexiones sobre el Gran Premio. Y nada más, que espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.